Bien. Bueno, señores, nada, en lo que cabe, feliz inicio del fin de semana para todos. Vamos a ver cómo nos trata esta tormenta. La primera, que representa algo de importancia climática de esta temporada ciclónica para nuestro país. Y vamos a ver. Si no provoca pérdidas humanas y materiales importantes, esas tormentas son una bendición para nuestra agricultura, nuestro sistema energético y las reservas de agua. Miren, voy a hablar brevemente del tema del tirador, el ebanista de la Romana, porque todavía faltan datos para uno hacerse una opinión completa, y del tema haitiano. Pero antes quiero dedicarle una pequeña reflexión a Luis Enrique Acevedo, que me escribía por mi WhatsApp diciéndome, porque yo hice un comentario ayer donde yo afirmaba que en la actualidad Toquilla es la artista femenina más importante del país, en términos cuantitativos, diríamos. Y entonces él dice, yo me pregunto hoy, ¿para qué pasarme toda una vida leyendo y estudiando para al final de mis días ver cómo se premia la desfachatez, la indecencia y ver cómo se degradan y desaparecen los buenos ejemplos? ¿Dónde va a parar la moral? Las buenas maneras de esta sociedad de hoy en día. Toquilla lanzando la primera bola en Grandes Ligas, qué pena, no por ella. Ella solo encontró la forma de identificarse con esta generación. Es la sociedad actual lo que me preocupa. Bueno, las reflexiones que hace Enrique Acevedo, que le estoy dedicando estos primeros minutos de mi comentario, miren ustedes las preocupaciones de él. Él habla de desfachatez, de indecencia, de moral, de buenas costumbres. Entonces, esos conceptos tienen una razón de ser. Eso tiene una explicación. Y entonces, cuando uno aborda el fenómeno de Toquilla o el fenómeno de Roche o el del Alfa o el del Lápiz o el de Mozart, tiene que verlo en el contexto que estamos viviendo. Primero, el tema moral. La moral es una construcción humana. Eso en la naturaleza no existe. Pero antes nosotros nos íbamos comportando más como animales. Venimos del salvajismo, de la barbarie hacia la civilización, dice Arnold Toynbee. ¿Y qué sucede con el tema de la moral? Bueno, la moral que nos rige actualmente, que está muy en crisis, es la moral cristiana que se impuso en el Imperio Romano cuando se estaba cayendo, después del año 300 de Cristo. Entonces, una de las razones que motivó la caída del Imperio Romano, además de ya que todo el tiempo que tenían, era que tenían tanto poder que se dedicaron a una sociedad del placer. Entonces, si ustedes buscan un pintor súper famoso del siglo XVIII, creo, del Bosco, lo pueden buscar. Él ilustra lo que era el comportamiento social romano con su obra Siete Pecados Capitales. Entonces, los romanos tenían un comportamiento basado totalmente en el placer. En el placer, ¿por qué? Porque tenían el control de todo, tenían mucho poder y se dedicaron a disfrutar. Y que en ese tipo de placeres, ¿qué se incluía? El tema de la prostitución, de los juegos de azar, la gula. Los romanos tenían lavatorio, señores. Así como nosotros tenemos inodoro, ellos tenían inodoro para la boca. ¿Por qué? Porque ellos hacían banquetes que duraban semanas. Entonces, cuando ellos se llenaban de comida, que ya no podían más, el banquete seguía ahí. Entonces, ellos se metían un dedo en la boca y vomitaban en los lavatorios para seguir comiendo. Para seguir comiendo. Ya se olvidaron de comer por necesidad. Comían solo por placer. Tenían sexo por placer. Sodomizaban los niños. Los cogían de esclavos sexuales. Se emborrachaban permanentemente el día entero, jugaban juegos de azar, tenían todos los vicios que una persona puede tener. Esa fue una de las razones de la caída del imperio, esa degradación de los sistemas de defensa porque se destinaron todos los recursos al placer
o una parte importante de ellos. Entonces, para revertir ese comportamiento vino esa moral cristiana tan fuerte. ¿Qué es lo que hizo la moral cristiana? Todo lo que se había convertido en una debilidad para el imperio, lo convirtió en un pecado. O lo convirtió en un acto inmoral. O lo convirtió en un acto inmoral. Y de ahí es que nos vienen a nosotros todos esos conceptos morales, como por ejemplo, uno de los más importantes, el sexo es malo. Y la mujer tenía que cubrirse entero y ponerse, duraban hasta media hora para vestir una mujer después de eso, después de que se impuso la moral cristiana. Pero antes las mujeres andaban con una batola y ya, en el Imperio Romano, al principio. Pero después específicamente, por ahí estamos hablando, qué sé yo, cuando después del concilio de Nicea, del reinado de Constantino, que ya es el Imperio Romano de Oriente, no el de Occidente, entonces que se impuso esa moral, ya los valores sociales empezaron a cambiar y las mujeres se ataviaban con una vaina que duraba media hora para encuerar a una mujer. Y los hombres también. Entonces se volvió todo, se volvió el sexo, se volvió algo prohibido, malo. Pero todo eso es mentira. Eso era para contrarrestar un comportamiento. El sexo no es malo. Si el sexo fuera malo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, vamos a llevar eso al plano de Toquilla. ¿Qué es lo que hace Toquilla? Yo creo que Toquilla tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué hace ella? Bueno, promueve el sexo. Promueve el sexo placentero, no reproductivo. Promueve el sexo placentero y en parte también promueve las drogas. ¿Qué es lo que tiene eso de malo? La exposición a los niños. Por ejemplo, yo digo que el tema de ella, de desacato escolar, calentura vaginal, es un crimen de lesa patria. Pero ¿quién se lo permitió? ¿Quién se lo permitió? Se lo permitió el Estado. Si le hubiesen puesto $1 millón de multa cuando lo sacó, no lo vuelve a hacer. Porque al final todo eso es un negocio, no para ella, para los que están a su alrededor. Y yo creo que Toquilla es una artista auténtica que no está haciendo un personaje. Yo creo que ella es eso. Ahora, ella no tiene que autorregularse. Eso es un problema personal de cada quien, o ético. No, quien tiene que regular la opinión pública, dice la Constitución en su artículo 49, es el Estado por respeto a la niñez y a la adolescencia. Si el Estado no se ocupa de eso, ese no es el rol de Toquilla. El rol de Toquilla es cantar y conectar con la gente que la sigue, punto. Ahora, al parecer, a la sociedad de más allá de nosotros no le importa esa vaina. No le importa esa vaina y todo el mundo la está celebrando después de esas colaboraciones que ella ha hecho, que empezó todo con J Balvin y que después ha seguido con un paquete de gente terminando con Madonna. Entonces, esa es la realidad. Yo pienso que si ponemos en una balanza todo lo que ha generado la cultura urbana, la balanza se inclina abrumadoramente positiva.